bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en Dinahuapi. Está muy cerquita de Bariloche, seguramente todos los que vienen bajando desde Buenos Aires o desde el norte del país hacia el sur han pasado por Dinahuapi, quizás sin saberlo. Está a unos 15 kilómetros del centro de Bariloche, sobre la ruta 40. Y bueno, hoy queremos mostrarles un lugar muy lindo de Dinahuapi que se llama Mercado de la Estepa. El Mercado de la Estepa está en la intersección de la ruta 40 con la ruta 23. Es un mercado que agrupa a productores regionales de acá de la parte de la estepa patagónica. Son pequeños productores rurales, muchos artesanos que venden su producción acá en el mercado bajo los principios del comercio justo, lo cual nos parece muy interesante. Nosotros conocemos particularmente el mercado ya hace mucho tiempo porque una de las artesanas de acá es la mamá de Cristian, Elvira, así que bueno, ahora la vamos a conocer un poco a ella, vamos a mostrarles un poco qué es lo que se comercializa en el mercado, qué es lo que pueden encontrar acá. Hay artesanías muy lindas, sobre todo cuestiones en tejidos, lana de oveja, de guanaco, bueno, ya nos van a contar mejor los que saben, pero van a ver que hay cosas muy lindas por ver. Y bueno, acompáñennos Tal cual, sí. a Este mercado conocerlo. tiene muchos años y, como decía Jorgelina, se creó para tratar de equilibrar en realidad el comercio, como para que sea un comercio justo para con los productores rurales, para que tengan un punto de venta directo al consumidor final. Entonces se evitaban los intermediarios, porque hace muchos años lo que sucedía era que iban personas, en realidad iban y les compraban por monedas nada más toda una producción que lleva mucho trabajo y nada, y después le sacaban su super rédito, pero bueno, a la gente en realidad se aprovechaban porque le llevaban, no sé, una bolsa de harina y le dejaban algunas cosas y se llevaban prendas que valían fácilmente 30, 40 veces más de lo que le estaban pagando al productor. Por lo que es lo que pasa siempre, ¿no? Pero bueno, en este mercado surgió con la idea de equilibrar esa balanza y que el productor, digamos, del campo directamente llegue al consumidor final. Así que bueno, los invitamos a recorrer este hermoso mercado. Abril, ¿qué significa Quimei Piuqué? Buen corazón en mapuche. Tierra, enséñame la quietud como la hierba está quieta con la nueva luz. Tierra, enséñame sufrimiento como las viejas piedras sufren con la memoria. Madres nutren a sus hijos. Somos un conjunto de gente de la zona, de toda la zona de acá de la estepa. Son muchos productores los que traen sus productos en realidad, Sí. y hay tanto de cerámica, trabajo en vidrio, en metal, en lana, también hay productos naturales, digamos, Sí, dulces. Dulce, bueno, todos somos un conjunto de más o menos 300 personas. Por cada paraje tiene un grupo de 50, 60 personas. Claro. Todas estas personas son de la zona de la estepa, en realidad es a través de la ruta 23 y bueno, y sus anexos de caminos, que hay muchas casas, poblados en realidad, y desde allí se integran, digamos, al mercado y traen sus productos. Sí, exactamente. ¿Y hace cuántos años que está acá Elvira? Y ahora 18 años, Ah, un montón. ¿Y el mercado cuántos años tiene? y 20, Ah, está casi desde casi los del inicios. principio del mercado. Ajá. Porque antes la primera vez empezó a vender la ruta. Ah, Después había un señor que se llama Roberto, que se llamaba porque falleció ahora, y entonces se hizo así con toda la donación, hizo esta casa para que la gente tuviera un lugar para vender y claro. para que no tengan el aire libre en la ruta. Ujú. Entonces se quemó en San Ramón, se trajo toda la madera allá, se la donó San Ramón y entonces ahí empezaron, pero después ya se empezaron a hacer proyectos para poder
calefacciones, todo eso para seguir después, como está armado el piso, todo eso se Claro. compró. Claro, como asociación civil en realidad empezaron a trabajar en conjunto Sí. para ir remodelando o Mejorando mejorando el lugar. el Que hoy está espacio. hermoso, la verdad. Sí, Claro. ¿Y qué tipo de lana trabajan? merino, trabajamos con la merino, que es una lana suave, y después también con la linco, Ajá. que es una mercha más grande, pero en realidad eso se le saca el pelo para que sea suave. Eso es todo oveja. Todo oveja. ¿Y guanaco también trabajan? No. Ah, guanaco no. Tuvo un proyecto de guanaco hace tiempo, Ajá. pero después no. Ya se Ajá. separaron y ese proyecto de guanaco lo están siguiendo. Está una chica que está en Bolsón. Pero acá hay oveja, conejo también un Ah. poco y chivo, que le dicen amair. La lana Ajá. de chivo, que también se saca el pelo y es una lana cara la amair, Ujú. que se le saca el pelo y es suavecita. Y ahora, por ejemplo, tu materia prima vos también conseguís acá en el mercado. Comprás Algunas lana. sí, otra no, otra la consigo porque yo tengo una ovejita. Ah, Esa. Entonces, la tengo con una casa de una amiga acá. Entonces ellos la esquilan, después me traen la lana de la oveja. Ah, buenísimo. Claro. Así que las prendas vienen desde la oveja De directamente. la oveja que se esquila y ahí seguimos. Todo el con proceso. Todo el proceso. Sí, y se utilizan todos elementos naturales. sí, Nada todos de- elementos naturales para teñir, todo sería de raíces. Para darle color y eso. Flores, las hojas, porque hay Ujú. mucho, o sea, está la chica, la jarilla, y así hay muchas flores también que se tiñen. La zona, tiene que ser de la zona, no tenemos que Todo regional ir de a acá de la otra estepa. zona, sino toda la zona que abarca el mercado de la estepa se Ujú. hace con lo que hay en la zona. Buenísimo. Hay parte que hay jarilla y otra parte que hay chilca, bueno, otros Son otros colores que otros salen. ¿no? colores. Y también hay otras plantas. Ujú. Bueno, ahora vamos a ver los ponchos que hizo Elvira para las nietas, Sí. que están teñidos con esos productos naturales, ¿no? Sí. Sí, se trabaja todo naturales. Y tejiendo así, ¿hace cuántos años estás? Tejiendo, más o menos de los 9 años. Toda la vida. Toda la vida. Hilando y tejiendo, porque ya empezaría a tejer algunos motivos así. El primer motivo sería a los 10 años. Bueno, después ya como que me fui aprendiendo más motivos. Vas mejorando la técnica. Sí, y enseñando también. También da Que curso. hay Buenísimo. varias partes que enseñé, así que... Claro, también en el mercado se organizan cursos y eso, ¿no? Cursos, Para sí. poder que la gente pueda tecnificarse, Aprender. digamos, aprender o Aprender mejor trasladar el técnica. conocimiento. Sí. Recientemente fue distinguida la abuela de Carlos, ¿no? Por el municipio de Inahuapi como mujer trabajadora del año, así que felicitaciones por eso y por todo su aporte al mercado, ¿no? Bueno, pues gracias. Así que teje fajas. Fajas son, bueno, una prenda que utilizan Gaucho. los gauchos acá de la zona, va del país en realidad Sí. también. Ponchos, Faja, unas mantas también para Manta, los de caballos, chalinas. bufandas, chalinas. Algunos le dicen chalina, que eso es más o menos 2,20 metros más o menos, de largo y 20 centímetros de ancho. Cintitos también, Cinto. cintos, varias Hay prendas. varias clases de burdido, por ejemplo, que le decimos, hay doble fat, Dentro de todas estas prendas que se tejen, por ejemplo, un poncho, ¿cuánto tiempo lleva a producirlo? producirlo para un hilado la lana, la que más demora, hilar, que sería como esto. Y después que esté hecho el material, sería burdir. Y eso lleva bastante tiempo porque para poner la lana en el telar Sí. lleva 3 días hasta que lo prepare, Eso es burdir. burdir. Porque hay que poner el piquín, guachín, eso todo están... Son todos términos de... La abuela se ríe Sí, porque mi cara de escuchar claro. no entiendo nada. Guachín, piquín, tonón, se llama. Ajá. Entonces, todo ese material se coloca en el poncho para poder Claro. empezar a tejer. Claro, Y después se teje con ñigregüe, que es una madera y para poder tejer. Ujú. bien. Más o menos se lleva, yo tejo 5 horas por día, más o menos. 10 Bien. semanas más, fin de semana no tejo. Bien. Bueno, a veces se echa un mes y otras veces 2 meses o 3 meses.
Dependiendo del Sí, tamaño, depende tamaño, fino, el dibujo por ahí. fino, con dibujo trabajado. Ujú. Todo eso te demora. Si Ujú. uno simple, en un mes sale. Si no, hay que darle por 3 meses. Pero es una sola prenda, la que Una se sola tarda prenda. un mes en poder producirla. Sí. Con lo cual lleva, pero eso es la parte de tejido nomás, porque en realidad el proceso viene desde primero todo el año para criar el animal para poder sacarle la lana. Sí, Luego exacto. esa lana en bruto se va trabajando para poder conseguir una lana de este Lana, sí, estilo. sí. Ujú. Luego se transforma eso en hilo. En hilo, sí. Entonces después el hilo, a su vez, para darle los colores también lleva un proceso Sí, para lleva poder un proceso. También lleva bastante darle los porque tonos. hay que buscar los yuyos y te lleva un proceso porque un día busca el yuyo, después pone a la Claro. olla y así después cuando pone la madeja. Después que esté teñido, tenés que enjuagar de vuelta porque tiene que estar bien enjuagado, eso no tiene que salir nada de color. Porque Claro. si vos tejés y está mal teñido, te empieza a Mm, tener de color en la mano. claro. Y si lo enjuagás y vos sabés si está bien teñido cuando enjuagás. No tiene que salir nada cuando está bien teñido. Ujú. Entonces Claro. después se pone la prenda y ahí se empieza a tejer y después ya sale la prenda. Si es poncho, si Claro. es una prenda más chica, bueno, también lleva su tiempo, pero no tanto como el poncho. Claro. ¿Y un poncho grande cuánto puede medir? Y mide, ahí va 3 medidas, que hay un poncho que tiene unos 70 de ancho y el otro tiene unos 60 y otro tiene unos 40. Eso depende del cliente, porque a veces te lo pide unos 40, otro te lo pide unos 70, 1,70 m, y de largo 1,40 m el más grande, Claro. 2,40 m de largo, y de Ujú. ancho 1,70 m. Eso sería. Claro, Y eso grande. es enorme. Son piezas enormes y Sí, piezas grandes son. Sí. Ujú. Y se hace como yo te digo, por ejemplo, se arma el telar, que es un dibujo que lo usa mucho en La Pampa. Entonces ese dibujo se arma la guarda y eso después lo tenés que sacar del telar y teñirlo. Y te queda blanco el dibujo, que sería como el dibujo mapuche. Bueno, eso está hecho con teñido. claro, hay como diferentes técnicas para Técnicas, darle sí. el dibujo El a la dibujo. prenda, digamos. Sí, Podés diferente. trabajar con colores de hilo a hilo, Sí, en realidad vas cambiando los hilos sí. y si no, teñís el color directamente con la forma, La del, forma del dibujo. del dibujo y Sí. después se teje. Eso Bien, siempre Juan. se hizo. Y por ejemplo, si querés hacer un dibujo doble fac también. Fajas doble faz también, Sí. hace mucho no tejés, ¿o sí? Sí, hace ¿Sí? poquitos Ah. días vinieron a comprar una. Ah, Hace bueno. pocos días una faja de doble fac. Eso es más trabajo también, ¿no? Es La faja más doble trabajo faz. porque se te lleva un mes. Ahora les vamos a Mira, mostrar, para hacer digamos, de una qué faja producto solamente. hablamos. La faja, como lleva tanto dibujo, te demora un montón también. Y que es de 3,20 metros más o menos. Como a chica, queda de 3 metros o 2,80 m. Eso Claro. también depende del cliente. Te lo piden 3 metros o 2,80 m o 1,60 m, 2,60 m. Hacer trabajos también así a pedido, Sí, también. pero sin apuro, ¿cómo es? No, te hago algunos pedidos, pero me tienen que mandar bien la medida. Entonces yo lo hago con la medida que ellos mandan. Pero a la vez, ellos a lo mejor me dicen 1,60 y yo para burdirlo le tengo que dejar 1,80. Mm. El merino Claro. te achica 20 centímetros. Ah, El linco, la lana linca, te estira 10 centímetros cuando lo tejes. Mirá. claro, todo eso hay Hay que, una hay que diferencia. tenerlo Claro. Todo eso hay que presente. hay que estar atento para cuando llegar a la tengas el medida. cliente. Si vos vas a tejer con merino o con linco. Entonces, hay uno que se tira y el otro que se achica. Por empezar, hay que girar la oveja. Después de la oveja, hay que traer el vellón y pasar por esta maquinita y empezar a... Eso sería hilar. Después del hilado se hace la madeja y después se hace la madeja y se vuelve a ovillar y se lava. Primero se pasa por una cardadora que se hace así el vellón Bien. y después se hace la madeja, se tuerce, se tiñe y se va al telar esto.
Por eso se hacen esa prenda, que hay poncho. Y bueno, ¿y hasta qué edad piensa tejer? Hasta que me dé la fuerza. ¿Cuántos años tiene ahora? Ahora tengo 70. Estoy por cumplir los 71. Y antes, por ejemplo, tejía más horas y no me cansaba. Y ahora tejo menos horas y entonces me Va canso rindiendo más. menos, Y tengo claro. menos fuerza también para doblar los telares, para subir, bajar. Siempre necesito una ayuda. Claro, Claro, es un claro. trabajo demandante, ¿no? El tema de la posición sentada, Sí. la espalda, todo Vos eso tenés que afecta. tejer unos minutos y si ves que estás cansado vas a tener que pararte, hacer otra cosa, caminar o ir a ver otra cosa, o tomarte un mate o hacer otra cosa. Entonces después Claro. te sentás de vuelta a hacer. Y así podés estar todo el día. Un rato salí, un rato tejer, un rato salí. Así se hace el trabajo. Bueno, ahora vamos a mostrar algunas prendas. Y bueno, muchísimas gracias por esta charla. Bueno, Por enseñarnos tanto. Bueno, muchas gracias. Tierra, enséñame la libertad. Suscríbanse y danos un comentario. Qué lindo que es el mar, nadar y nadar, ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar, tener un camión de bomberos.